Buenos días, el día de hoy vamos a analizar tres casos clínicos correspondientes a los áreas de reumatología, nefrología y de medicina interna. Estamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos acompaña la doctora Sofía Karen Ruiz Hernández y el doctor José Artefari. Como primer caso clínico correspondiente al área de nefrología, vamos a analizar al caso titulado Nefritis intersticial aguda secundaria a enfermedad arterioembólica renal como imitador de vasculitis ANCA. Este caso fue suscitado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, atendido por el doctor Luis Farías. Este caso fue publicado por el doctor de Simón Hoyos Patiño y sus diferentes colaboradores. Publicado en el mes de diciembre de 2024. A continuación pasamos con la presentación del caso y el análisis bioético. Como historia clínica del paciente tenemos a un paciente sin identidad o identidad desconocida de 66 años de edad. Como factores de riesgo cardiovascular encontramos el tabaquismo, la hipertensión arterial, prediabetes, obesidad y dislipidemia. Tenemos también que tiene enfermedad renal crónica con un grado 3A, con una creatinina basal de 1.5 miligramos sobre decilitro y una tasa de filtración glomerular de 48 mililitros por minuto. Ahora, como eventos precedentes antes del ingreso, tenemos un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con corrección mediante stent graft en enero de 2023, durante el cual se evidenció ateromatosis compleja de la aorta. Tuvo un tiempo de inicio todos sus síntomas después de la corrección del aneurisma, y el motivo de la hospitalización fue el deterioro acelerado de la función renal, pues la creatinina progresó de 1.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro. Tenemos síntomas sistémicos como una pérdida de 10 kilos de peso no intencionada en el último mes, astenia, adinamia, hiporexia, coluria y nocturia. Examen físico, tenemos una presión arterial de 170 sobre 100 milímetros de mercurio, y hallazgos cutáneos, tenemos una coloración violácea en las plantas y los pulpejos de los dedos de ambos pies, así como también el lívido reticularis. Resultados de laboratorio al ingreso. Tenemos una función renal de 4.5 miligramos sobre decilitro, de nitrógeno ureico de 88 miligramos decilitro, y una inflamación en la cual encontramos la velocidad de sedimentación globular de 87 milímetros sobre hora. También encontramos una eosinofilia periférica y anticuerpos ANCA-MPO y ANCA-PR3. ANCA-MPO encontramos 63 y ANCA-PR3 69.7. Ahora, el diagnóstico definitivo, el cual se llevó después de todo este proceso, fue confirmado con una biopsia renal, y se confirma la nefritis intersticial aguda con daño tubular agudo asociado a esta enfermedad. Se descarta una glomerulonefritis rápida progresiva y la vasculitis ANCA. El diagnóstico final fue la nefritis intersticial secundaria a una enfermedad arterioembólica renal. Y esto fue un reto para el equipo, pues la eosinofilia, los hallazgos cutáneos y la positividad ante los anticuerpos se interpretaron como arterioembolia en el contexto clínico de una vasculitis ANCA. Ahora, sobre el manejo y el desenlace, el tratamiento se manejó con pulsos de metilprednisolona seguidos de prednisolona oral. El resultado después de este tratamiento fue la mejoría parcial de la función renal sin requerir terapia dialítica. En el seguimiento de los laboratorios encontramos que la creatinina descendió de 4.5 a 2.7, quedando en estadio 4 de la enfermedad renal crónica. Ahora, pasando con el análisis de las siguientes normas, encontramos a la NOM 004 SSA3 2012 del expediente médico y principios bioéticos. A rasgos generales se queda como una interpretación de la norma incompleta. Ahora, vamos a pasar con el apartado de pericia y prudencia respecto a esta norma 004 del expediente clínico. Encontramos pericia en la habilidad de la experiencia y el conocimiento técnico necesarios para realizar correctamente el procedimiento y formular un diagnóstico, y prudencia en la cautela y el juicio reflexivo, en la aplicación de protocolos para minimizar riesgos y evitar daños innecesarios. Ahora vamos a pasar con cada numeral. El numeral 6.1 de la historia clínica se detalla y pues presentamos los siguientes: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Vemos que se cumple. 6.2 interrogatorio. Se registra la pérdida de peso, la astenia, la dinamia y la hiporexia.
se cumple. Exploración física, se registra la presión arterial 170/100 miligramos de mercurio y se cumple. Exploración física, se cumple describiendo la coloración violácea y el hilo reticulares. Indicaciones de laboratorio, se cumplen. Se solicitan los anticuerpos ANCA, la eosinofilia, la velocidad de estimulación globular y la ecografía renal. Procedimientos terapéuticos también se cumplen. Se maneja con aspirina, clopidogrel, atorvastatina, losartán, empagliflozina y acetaminofén. Acto profesional y abordaje diagnóstico también se cumple. Se describe todo el proceso de las etiologías pre y postrenales. También se realiza la biopsia renal para una duda diagnóstica. Seguimiento del paciente también se cumple. Se registra el manejo con esteroides y la mejora parcial. Ahora, consentimiento informado no se menciona, sin embargo se puede llegar a inferir, pues este es un procedimiento forzoso en procedimientos como lo es la biopsia renal. Aviso de control sanitario no se menciona y no se cumple. En este se considera como imprudencia. Ahora, respecto a la pericia, el diagnóstico final fue acertado y requirió pericia especializada para diferenciar una patología de otra, demostrando la pericia ante la decisión de realizar una biopsia renal para descartar la vasculitis ANCA a pesar de la clínica sugerente y los ANCA positivos. La interpretación de los hallazgos se refieren como nefritis intersticial aguda. Prudencia. El manejo terapéutico post-diagnóstico fue prudente al ser conservador y guiado para la evidencia. Se prioriza una estabilización renal y sin recurrir a la diálisis. El caso clínico no describe el procedimiento inicial, donde se haya realizado con pericia o imprudencia. El desarrollo de la enfermedad es una complicación inherente y conocida de la manipulación arterial en la presencia de ateromatosis compleja. El deterioro renal fue una complicación y no necesariamente el resultado de una mala praxis del equipo médico. Ahora, en cuestión de los apartados, encontramos los siguientes numerales. Historia clínica 7.1. Demuestra la habilidad diagnóstica para obtener la información completa relevante del paciente. Ahora, prudencia. Asegura que el plan diagnóstico y terapéutico se basa en el conocimiento integral. El siguiente numeral 8.2, notas de evolución, refleja la capacidad técnica de interpretar y registrar los cambios de la condición clínica. Garantiza también la toma de decisiones continua y cautelosa, demostrando cada ajuste de tratamiento meditado de acuerdo a su evolución. Numeral 8.4, resultados de estudios, exige la pericia para integrar los hallazgos de laboratorio de gabinete y patología, utilizándolos como evidencia científica para poder sustentar su tratamiento. Diagnósticos 7.1.5 y 8.3.5. Muestra el conocimiento técnico para establecer el diagnóstico final o la lista de problemas de salud. Indicaciones médicas 8.3.6. Pericia al registrar claridad y exactitud de las dosis, vía, frecuencia y duración. Este es el acto máximo de prudencia que encontramos en el caso clínico, pues para evitar iatrogenias o daños no intencionales, el registro está claro y protege al paciente de errores de administración. Notas de traslado 9.1. Tuvo pericia al sintetizar la información más crítica del caso y el estado del paciente. Carta de consentimiento no informado 10.1. Pericia al explicar científicamente el procedimiento, sus alternativas, riesgos y beneficios esperados. Nota preoperatoria y postoperatoria. Pericia al describir técnica quirúrgica del procedimiento detallada, al documentar incidentes o accidentes de complicaciones ocurridas durante el acto médico. Notas de urgencia. Tuvieron prudencia en registrar las acciones inmediatas tomadas para salvar la vida o la función, justificando la atención en situaciones críticas. Confidencialidad y conservación 3.3 y 5.2. Pericia administrativa ética al integrar y archivar el expediente de manera correcta. Prudencia ética al asegurar la confidencialidad y la información, protegiendo todos los datos del paciente. Acto profesional con pericia y prudencia. Esto de acuerdo a la NOM 004, tenemos que una libertad prescriptiva, haciendo referencia directa a esta norma, en el cual nos dice que la libertad prescriptiva va de acuerdo a la señalización de los profesionales en el que habrán de prestar servicios en su leal saber y entender. También encontramos a la Ley General de Salud con el numeral 5.2.1, en el cual se exige pericia profesional, es decir, el uso de conocimientos científicos y técnicos actualizados para el diagnóstico y tratamiento del expediente, evidenciando el tratamiento elegido, el cual es el más adecuado según la Lex Artis ad hoc. Ahora, cumplimientos de los apartados del caso clínico.
Historia clínica se cumple. Interrogatorio se cumple. Auscultación y exploración física se cumple. Indicaciones de laboratorio también se cumplen. Administración de medicamentos sí se cumplen y se mencionan todos los medicamentos previos al ingreso, así como el tratamiento específico para vasculitis ANCA y el tratamiento corregido para la enfermedad de embólica renal. Seguimiento del paciente también se cumple. Consentimiento informado no se menciona. El caso describe el procedimiento y el diagnóstico, pero no incluye una nota o referencia explícita ante la existencia de esta carta de consentimiento informado. Aviso de control sanitario no se realiza. Esta es una complicación derivada del procedimiento y no se indica si se realiza, lo cual es una falta grave para las autoridades sanitarias. En conclusión, el artículo cumple con la documentación esencial para el acto médico, demostrando pericia del equipo para diagnosticar la enfermedad que simula vasculitis. Sin embargo, no incluye los documentos de naturaleza administrativa o ética estricta exigidos por la NOM 004 SSA 3-2012, así como el consentimiento informado y el aviso de control sanitario. Buenos días, iremos con la segunda observación acerca de este caso, que es nefritis intersticial aguda secundaria, enfermedad embólica renal iniciador de vasculitis ANCA. Nos vamos a ir directamente a la Declaración de Ginebra, resaltando los puntos que sí se llevaron a cabo aquí. El primer punto es: la salud y el bienestar de mi paciente serán mis primeras consideraciones. Aquí estuvo en cumplimiento de acuerdo a la pericia terapéutica, que la principal prioridad fue detener el deterioro renal. El uso de esteroides fue decisión terapéutica adecuada y agresiva para estabilizar la función renal y evitar la diálisis. El segundo es: mantendré el más alto respeto por la vida humana. Fue cumplimiento de acuerdo al manejo de la emergencia. A pesar de la complicación grave, el equipo dedicó recursos para su manejo, logrando que el paciente no requiriera terapia de reemplazo renal. El tercer punto es: no permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o credo interfieran entre mi deber y mi paciente. Aquí estuvo en cumplimiento, ya que la atención fue sin discriminación. El paciente, que tiene 66 años con múltiples comorbilidades, recibió un abordaje diagnóstico de alta especialidad, asegurando la calidad de la atención sin importar su perfil de riesgo. El cuarto punto es: aplicaré mi arte, ciencia y conocimiento con conciencia y dignidad. Aquí hubo un cumplimiento en cuanto a la pericia diagnóstica, ya que se demostró que la pericia al realizar un diagnóstico diferencial minucioso ante la positividad de ANCA, recurrió a la biopsia renal para confirmar la nefritis intersticial aguda y descartar la vasculitis. El quinto punto es: guardaré y respetaré los secretos que me sean confiados, incluso después de la muerte del paciente. Aquí hubo un cumplimiento debido a la confidencialidad, ya que la publicación del caso en una revista médica se realiza sin relevar la identidad del paciente, respetando el principio ético de la confidencialidad. El sexto punto es: mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Aquí hubo un cumplimiento en el avance de la ciencia, ya que la publicación del caso como un imitador de vasculitis es un acto que honra a la profesión al compartir conocimiento y advertir a otros colegas sobre un diagnóstico diferencial complejo. El séptimo punto es: respetaré la autonomía y la dignidad de mi paciente. Aquí hubo una omisión o una pequeña imprudencia documental, ya que la ética exige que todo procedimiento invasivo como la biopsia renal tenga un consentimiento informado registrado, y el reporte no lo menciona, lo que implica una omisión documental de respeto a la autonomía. El punto número 8 es: compartiré mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Aquí hubo un cumplimiento de acuerdo a la educación continua, ya que los autores dictan ampliamente la literatura para respaldar el diagnóstico y la fisiopatología, demostrando el compromiso de integrar el conocimiento global en el manejo. De aquí nos pasamos a la Declaración Universal, dando o resaltando los siguientes artículos, que es el artículo 3, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aquí el equipo médico cumplió con este derecho al brindar una atención de urgencia inmediata y especializada para revertir la lesión renal aguda y evitar una complicación mortal. En el artículo 25 tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia médica. Se cumplió al asegurar que el paciente, a pesar de sus múltiples comorbilidades, recibió asistencia médica especializada y de alta complejidad para un diagnóstico infrecuente y una complicación grave. El artículo 2 dice derecho a la no discriminación por cualquier condición. Aquí el paciente, como adulto mayor y con enfermedad crónica preexistente, tuvo derecho a recibir la misma calidad de atención y esfuerzo diagnóstico que cualquier otro paciente, lo cual se evidencia en el abordaje riguroso.
El artículo 19 dice derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Este artículo se vincula directamente con el consentimiento informado. El paciente tiene derecho a recibir información completa sobre los riesgos del procedimiento que causó la complicación y los beneficios o riesgos del tratamiento de su lesión renal aguda. El artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Se cumple con la obligación de la confidencialidad médica. El reporte de caso clínico garantiza la protección de la información privada del paciente al anonimizar su identidad. El artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Este principio exige que, incluso ante una complicación iatrogénica, el paciente mantenga su dignidad y tenga derecho a una atención libre de juicio sobre sus factores de riesgo, por ejemplo el tabaquismo y la obesidad. En el artículo 7 tenemos todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Si el paciente considera que la complicación se debió a una negligencia médica, este artículo respalda su derecho a acceder a mecanismos de protección y arbitraje legal para determinar responsabilidades ante el daño sufrido. En el artículo 27 igual tenemos derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico. Este derecho se ve reflejado en la publicación del caso clínico. El paciente indirectamente contribuye al progreso científico al permitir que su experiencia clínica rara mejore el diagnóstico y tratamiento de futuros pacientes por parte de otros profesionales. Vamos a tomar en cuenta las normas relacionadas a este caso. La primera sería la guía de práctica clínica de lesión renal aguda. En el artículo 3 tenemos derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Aquí hubo pericia y prudencia porque el equipo aplicó un manejo terapéutico invasivo para proteger la función vital en la lesión renal aguda grave, cumpliendo con las guías de práctica clínica de lesión renal aguda. Tenemos la guía de práctica clínica de vasculitis ANCA y ateroembolia en el artículo 25 que dice derecho a la salud y a la asistencia médica. Aquí hubo pericia ya que el derecho a la salud se garantizó al realizar un diagnóstico diferencial avanzado con pruebas de ANCA y biopsia renal, asegurando el tratamiento adecuado basado en la evidencia de las guías de práctica clínica. En la NOM 004 SSA 3 2012 de consentimiento informado tenemos el artículo 19, derecho a recibir información. Aquí hubo imprudencia u omisión documental, ya que el derecho a la información exige que el riesgo de ateroembolia renal fue detallado en el consentimiento informado antes de la cirugía de aneurisma conforme a la NOM 004. En la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica tenemos el artículo 2, no discriminación por condición. Aquí hubo pericia y prudencia ya que el paciente con múltiples comorbilidades y recibió un manejo de alta complejidad. Volvemos a la norma 004, en el artículo 12, derecho a la protección contra injerencias en su vida privada. Aquí hubo prudencia, ya que el reporte cumple con el principio de confidencialidad de la NOM 004 al anonimizar la identidad del paciente y publicar solo los datos clínicos relevantes, protegiendo así su vida privada. Tenemos a la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial. En el artículo 1, igualdad de dignidad y derechos, aquí hubo imprudencia ya que una potencial falla en el control de su hipertensión arterial preexistente sería una violación indirecta de su derecho a un estándar de salud adecuado, pues las guías de práctica clínica que exigen control estricto en pacientes con enfermedad renal crónica. Nos pasamos a una discusión desde la ética y la bioética del caso clínico. El caso de la nefritis intersticial aguda secundaria enfermedad ateroembólica renal que simula una vasculitis ANCA plantea importantes dilemas éticos que se analizan a través de los 4 principios fundamentales de la bioética. El principio número 1 es el de no maleficencia. Ese principio que prioriza primero no hacer daño es central en este caso debido a la complicación iatrogénica y el riesgo diagnóstico. Iatrogenia es la complicación más sensible que fue una consecuencia conocida, aunque infrecuente, del procedimiento de reparación del aneurisma de la aorta abdominal. Aunque el procedimiento se realizó con fines benéficos, resultó en una lesión renal aguda. Éticamente esto requiere una revisión exhaustiva para asegurar que se tomaron todas las medidas preventivas y que el riesgo beneficioso fue correctamente evaluado.
El riesgo terapéutico, que es la pericia del equipo médico en el diagnóstico diferencial, fue un acto de no maleficencia. Si se hubiesen basado únicamente en el AK positivo, habrían administrado inmunosupresión agresiva a un paciente cuya enfermedad no era autoinmune, exponiéndolo a infecciones graves sin beneficio. La decisión de realizar la biopsia renal evitó este daño secundario. En el principio número 2, que es el de beneficencia, tenemos la acción oportuna, que fue la rápida atención a la lesión renal aguda y los síntomas sistémicos, así como la instalación del tratamiento empírico con esteroides. Este fue un acto de beneficencia que buscó preservar la vida y la función renal del paciente, logrando evitar la diálisis. El segundo es beneficencia a la comunidad, que la publicación del caso clínico es un acto de beneficencia a la comunidad médica. Al documentar y difundir esta presentación inusual, el equipo contribuye a mejorar la práctica clínica futura y evitar errores en diagnósticos en otros centros. El tercer principio es el de la autonomía. Aquí tenemos al consentimiento informado, ya que la imprudencia ética en la documentación radica en la necesidad de verificar que el C1 para la reparación de este caso haya sido verdaderamente exhaustivo. El paciente tenía un riesgo especialmente alto de arterioembolia renal. La autonomía exige que este riesgo específico fuera comunicado y comprendido antes de la cirugía. Tenemos igual la confidencialidad, que la publicación del caso respeta la autonomía del paciente al anonimizar la información, cumpliendo con su derecho de privacidad. Y el cuarto principio es el de justicia, que aquí hubo acceso a recursos, el paciente tuvo acceso a recursos diagnósticos de alta complejidad y costo. El principio de justicia se cumple al asegurar que, a pesar de la edad avanzada y sus comorbilidades, recibió un estándar de atención no discriminado. La conclusión bioética es que el caso subraya que la pericia profesional es en sí misma un requisito ético fundamental, ya que garantiza los principios de beneficencia y no maleficencia. Asimismo, pone en relieve la obligación de la transparencia total con el consentimiento informado en procedimientos que conllevan riesgos graves y previsibles. Conclusión, donde vamos a hablar de la diligencia y la negligencia. El primer aspecto evaluado es el diagnóstico diferencial. Aquí hubo una alta diligencia y pericia, ya que el equipo no se conformó con la serología positiva a ANCA, que es la trampa del caso. La decisión de realizar la biopsia renal fue un acto de diligencia crítica que evitó una terapia incorrecta. En este caso no hubo ninguna negligencia en el diagnóstico final, ya que la insistencia en la conformación patológica provino la negligencia terapéutica de administrar inmunosupresores innecesarios. Otro punto es la documentación ética. Aquí hubo diligencia en publicación, ya que la decisión de publicar el caso es una buena práctica útil para la prevención de errores futuros. Hubo una mala praxis documental potencial, ya que la omisión de la documentación de un consentimiento informado que detallara el riesgo magnificado para el paciente podría considerarse una mala praxis documental o negligencia en el respeto a la autonomía. En el tratamiento agudo hubo diligencia terapéutica porque el manejo agudo con esteroides fue diligente y apropiado, logrando una recuperación parcial de la función renal y cumpliendo con el estándar de cuidado para salvar el órgano. No hubo ninguna negligencia en el tratamiento, ya que el tratamiento fue rápido y efectivo para el componente inflamatorio de la nefritis intersticial aguda, por lo que se traduce en buena praxis. La conclusión general en cuanto a buenas prácticas y pericias es que la gestión del caso se categoriza como buena práctica profesional, marcada por una diligencia sobresaliente en la fase del diagnóstico y tratamiento agudo. La diligencia y pericia del equipo médico al priorizar la biopsia renal salvó al paciente de una terapia errónea y tóxica, lo que éticamente cumple con la no maleficencia. El principal punto de mejora recae en la fase preprocedimiento, que fue la diligencia ética. Exige la máxima transparencia en la información de riesgos, especialmente cuando un acto terapéutico desencadena una complicación grave. La correcta resolución del dilema diagnóstico y la salvaguarda de la función renal son el mejor indicador de la calidad profesional de este caso. El análisis de este caso clínico de enfermedad arterioembólica renal, que simuló vasculitis ANCA, ofrece varias lecciones fundamentales con un fuerte criterio ético-profesional. La principal conclusión es que la diligencia profesional es la manifestación de la práctica ética, y esta diligencia se prueba con el juicio crítico que evita el daño.
Continuamos con el segundo caso clínico, que es de la Revista Colombiana de Reumatología. El caso es vasculitis ANCA y glomerulonefritis membranoproliferativa asociada con síndrome de Sjögren. Reporte de caso y revisión de literatura. Fue por el Departamento de Medicina Interna, el Departamento de Nefrología y el Hospital Universitario de San Ignacio. Como resumen, tenemos la patología principal, que es la vasculitis asociada a ANCA con síndrome de Sjögren y síndrome de pulmón-riñón. Datos de la paciente: es una mujer de 62 años con antecedentes relevantes, que son la exposición prolongada al humo de leña y el síndrome seco de 2 años de evolución, xeroftalmia, compatible con síndrome de Sjögren. El padecimiento actual o el motivo de ingreso fue el deterioro acelerado de la función renal, que la creatinina fue de 2.29 miligramos sobre decilitro a 3.4 miligramos sobre decilitro, anemia progresiva con hemoglobina hasta de 7.8 gramos sobre decilitro, tos seca y disnea y sedimento urinario activo. Los resultados diagnósticos clave fue el anticuerpo anti-RO y anti-LA fuertemente positivos, anticuerpos ANCA y anti-MPO positivos, fibroscopía compatible con hemorragia alveolar, biopsia renal y patrón membranoproliferativo. El diagnóstico final fue síndrome pulmón-riñón secundario a la presentación simultánea de vasculitis ANCA y síndrome de Sjögren. El tratamiento fue una inducción de la remisión con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida intravenosa. Su evolución fue satisfactoria, con recuperación parcial de la función renal y estabilización de la hemoglobina. Aquí tenemos el análisis de la NOM 004 SSA 2012 en cuanto a la prudencia y pericia. El acto profesional se evalúa mediante la documentación del expediente. La pericia se relaciona con el conocimiento técnico y la prudencia con el juicio, la cautela y la aplicación ética de ese conocimiento. Tenemos apartados específicos de la NOM 004 que indican prudencia y pericia, que es el numeral 7.1.4, el interrogatorio y exploración física. Aquí hubo pericia para identificar signos sistémicos y crónicos que guiaron el diagnóstico, prudencia al documentar los signos vitales y hallazgos iniciales que configuran una urgencia, que es la disnea y la anemia. El numeral 7.1.5, resumen y diagnóstico, hubo pericia para establecer el diagnóstico dual y complejo y el diagnóstico de urgencia, demostrando conocimientos de patologías raras. El numeral 8.3, nota de evolución, pericia en el monitoreo estricto y diario de la función renal, la evolución de la hemorragia alveolar y los efectos adversos de la terapia. Prudencia para justificar el cambio o continuación del tratamiento inmunosupresor con base en la evolución clínica. El numeral 8.3.4, resultados de estudios, pericia para la solicitud de interpretación correcta de estudios de alta especialidad para sustentar el diagnóstico. El numeral 8.3.6, indicaciones médicas, pericia en el cálculo exacto de la dosis y la vía de administración de inmunosupresores de alto riesgo, y prudencia al estabilizar las medidas de soporte y protección, que fue hidratación y antieméticos. El numeral 10.1, cartas de consentimiento informado, hubo prudencia legal y ética al explicar detalladamente los riesgos de los procedimientos invasivos como la biopsia renal y los riesgos de la terapia con ciclofosfamida. El numeral 5.5, confidencialidad, hubo prudencia ética para garantizar que la información sensible y confidencial del paciente solo se difunda a terceros bajo orden legal o con autorización expresa del paciente. Numeral 5.1, principios de la práctica médica. Este principio general de la práctica exige que toda intervención se sustente en principios científicos y éticos, demostrando pericia en el uso de guías internacionales y prudencia en el respeto a la autonomía. Tenemos los procedimientos como la historia clínica, que aquí en el caso se cumple, ya que se documentan antecedentes especiales como la exposición a humo de leña y síndrome seco. El interrogatorio también se cumple. En el caso detalla los síntomas que progresaron a urgencia, la auscultación, exploración física. Sí se cumple, pero está implícito por los diagnósticos de hemorragia alveolar y sedimento activo, que implican una exploración física y de laboratorio dirigida. Indicaciones de laboratorio si se cumplen por la pericia que se evidencia en la solicitud de ANCA
la biopsia renal, que fueron cruciales para el diagnóstico. Administración de medicamentos sí se cumple porque se documenta la pulsoterapia de metilprednisolona y ciclofosfamida, esquema estándar de introducción para vasculitis grave. El seguimiento de pacientes sí se cumple porque se documenta la evolución satisfactoria a los 2 meses. El consentimiento informado no se menciona, pero se presume por la NOM 004 que lo exige para procedimientos invasivos y de alto riesgo, como fue la biopsia renal y el tratamiento con ciclofosfamida. El artículo académico no lo incluye, pero se presume su existencia. Vamos con el análisis de impericia y de imprudencia de acuerdo a guías de práctica clínica y normas. Tenemos una imprudencia por la tardanza de la interconsulta, referencia de acuerdo a la NOM 004, el punto 6.4. La imprudencia fue no referir a reumatología o nefrología de la paciente cuando presentó síntomas sistémicos persistentes y deterioro renal incipiente, esperando a que se desarrollara el síndrome pulmón-riñón. La otra impericia es omisión del estudio de anemia progresiva, dejar progresiva la anemia sin un estudio completo previo para determinar si era por sangrado activo o enfermedad crónica. Esto constituyó una impericia en el seguimiento ambulatorio. Otra impericia está en el fallo en el registro de diagnósticos diferenciales de acuerdo a la NOM 004, punto 7.1.5. La impericia en el registro sería no detallar los diagnósticos diferenciales considerados al inicio de la lesión renal aguda antes de confirmar la vasculitis ANCA con la biopsia. Nos vamos a pericia y prudencia. Tenemos una pericia en la confirmación histológica y serológica, la pericia en la confirmación del diagnóstico dual mediante la biopsia renal y la serología de ANCA, evitando un manejo basado en sospechas. Otra pericia fue la inducción de remisión urgente. La prudencia de reconocer la gravedad del síndrome pulmón-riñón e iniciar inmediatamente la inmunosupresión agresiva, salvando la vida y la función renal. Otra pericia fue la interconsulta de especialidad. Este viene implícito de acuerdo a la NOM 004, 7.2.1, la pericia para convocar especialistas de nefrología y reumatología para el manejo de la glomerulitis fue rápidamente progresiva, demostrando el uso de recursos especializados. Nos vamos a normas asociadas al caso, que es la NOM 025 SSA 3 2013, el manejo de urgencia vital. Hubo una pericia a reconocer el síndrome pulmón-riñón como una emergencia que requiere ingreso o monitoreo de cuidados intensivos, y hubo una imprudencia si el manejo inicial de la hemorragia alveolar se hubiese realizado fuera de una unidad con los recursos y personal especializado que exige la NOM 025. Tenemos a la guía de práctica clínica de vasculitis ANCA y inmunosupresores. En la elección terapéutica hubo una prudencia al elegir el régimen de inducción más agresivo y adecuado, que fue pulsos de metilprednisolona seguidos de ciclofosfamida intravenosa. Esto sigue las guías mexicanas e internacionales para la vasculitis ANCA grave con compromiso pulmonar y renal. Hubo una impericia implícita. La impericia sería usar una dosis de ciclofosfamida inadecuada o no ajustada a la función renal o edad del paciente, aumentando el riesgo de toxicidad medular. Yo, el doctor José Ángel Hernández Muñoz, voy a hacer el análisis de este caso, recordando que es un paciente femenino de 62 años con antecedentes de exposición al humo de leña durante 13 años. En base a la NOM 004 del expediente clínico, que regula la historia clínica, notas, consentimiento y procedimientos de evolución, el paciente sí tuvo interrogatorio completo, que fue la tos seca, disnea, ix, esorostomía y exploración física con estertores. Se documentaron laboratorios, radiografía, TAC, broncoscopía, biopsia renal. También se registró evolución diaria, anemia progresiva, creatinina de 3.4 miligramos sobre decilitro, y hubo consentimiento informado para procedimientos como biopsia y broncoscopía. La conclusión es que aquí sí hay pericia y prudencia, porque el ser del acto médico fue ordenado completo, fundamentado en evidencia
y registrado. No hay omisión del expediente clínico. Esto cumple el deber ser del acto médico. En base a la NOM 030, que es de hipertensión y enfermedades crónicas, la evaluación clínica y laboratorial, aunque la paciente no consulta por HTA, esta NOM regula evaluación clínica completa y detección temprana de daño orgánico. La creatinina elevada detectada en ingreso, se realizó sedimento urinario, proteinuria, ecografía renal. El equipo actuó con rapidez frente al deterioro renal. La pericia se sospechó oportunamente glomerulonefritis rápidamente progresiva y en la prudencia se realizó biopsia renal sin demora. En base a la NOM 010 de VIH y ETS, tamizaje en estudio diferencial, aplica al requerir descartar infecciones inmunológicas en el cuadro sistémico. El VIH negativo registrado en paraclínicos. Se actuó con pericia diagnóstica para descartar etiologías infecciosas que podían simular vasculitis. En base a la NOM 007, que es la atención de mujer aunque aplica embarazadas, regula vigilancia clínica y protocolos generales de seguridad. La tomamos porque regula la vigilancia de signos de alarma, exactitud diagnóstica y referencias. La disnea y la hemorragia alveolar se trataron como síntomas de alarma, haciendo inmediatamente TAC y broncoscopía. El acto prudente no se subestimó la disnea y se visualizaron cavidades alveolares con prontitud. En base a la NOM 031, que es atención de niños, pero también norma base para enfermedades respiratorias y vigilancia de neumonías, relevante porque regula manejo de neumonías atípicas, hemorragias alveolares y uso de imagen. El RX, el TAC, la broncoscopía, confirmación de hemorragia alveolar. Esto es exactamente lo que pide la vigilancia clínica escalonada. La pericia diagnóstica avanzada, no hubo imprudencia. En base a la NOM 045, que es diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares, regula estudios de imagen, broncoscopía y abordaje de hemorragia alveolar. Todo se realizó exactamente según la norma. La pericia en manejo de pulmón-riñón, prudencia en descartar infección ante inmunosupresión. En base a la NOM 253, que es transfusión y manejo de anemia, aplica porque la paciente tuvo anemia hasta 7.8 gramos sobre decilitro. La anemia fue valorada y monitorizada. No hubo datos de hipoxia ni shock. No era obligatorio transfundir. Decisión prudente basada en fisiología, no en números. En base a la NOM 006 y GPC de enfermedades autoinmunes, regulan uso seguro de inmunosupresores y pulsos de esteroides y vigilancia. Se usaron esquemas validados del Ciclops y Pexivas, hubo vigilancia renal y hemoglobina infecciones. Alta pericia terapéutica, no existe impericia en el tratamiento. Hubo imprudencia o impericia. En este caso no hay impericia ni imprudencia médica documentada. Todo el actuar del equipo médico estuvo en concordancia con todas las normas antes mencionadas. La evolución del paciente mejoró, lo cual ontológicamente indica un acto médico acorde al deber ser. El acto médico es prudente y perito porque logró ordenar el caos fisiopatológico y restaurar la salud. Y bueno, eso es todo en base a mi observación y les voy a presentar el último caso clínico que es de un paciente de 54 años con síndrome febril después de una intervención quirúrgica presentado por el servicio de hemoterapia, hemostasia, Centro Diagnóstico Biomédico de USP Hospital Clinic y DIVAPS de la Universidad de Barcelona. Este nos habla de un paciente varón de 54 años de edad, trabajador de una lavandería, sin viajes recientes, fumador habitual y con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo enfisematoso y cardiopatía isquémica que inicia hace 8 años en forma de infarto de miocardio inferior. El paciente fue intervenido y tuvo dificultades para salir de la circulación extracorpórea, presentando asimismo inestabilidad hemodinámica. Los datos electrocardiográficos y analíticos fueron diagnósticos de infarto agudo de miocardio, inferoposterior
operatorio. En la exploración física únicamente destacaba ictericia cutáneo-mucosa y algunos runcos en las bases pulmonares. El abdomen era blando, depresible, no doloroso y sin signos de irritación peritoneal. No se palparon visceromegalias. La cicatriz de esternotomía presentaba un buen estado de cicatrización sin signos de infección. En el diagnóstico nos da una infección por falciparum confirmada mediante el examen de una gota gruesa que puso de manifiesto la existencia de un 35% de matíes parasitados. El tratamiento y la evolución: después de la primera dosis de quinina administrada al paciente el mismo día del diagnóstico, se le practicó un exsanguinotransfusión, consiguiéndose la reducción de los hematíes parasitados a un 2%. Se instaló tratamiento quinina y clindamicina durante 10 días. La evolución fue favorable y desapareciendo la insuficiencia renal aguda y mejorando la función hepática, por lo que el paciente fue dado de alta. Y me parece que ya. De acuerdo. Ahora empezamos con el análisis médico-legal del caso clínico de paludismo grave. Encontramos pericia que se manifiesta en la capacidad del equipo médico de interpretar una alarma técnica de laboratorio. En lugar de asumir un error de la máquina, realizaron el frotis manual. En el procedimiento identificaron la morfología de Plasmodium falciparum. Esto demuestra que el abordaje no fue autónomo sino analítico. Del abordaje terapéutico encontramos prudencia manifestada en la inmediatez y agresividad controlada del tratamiento, reconociendo los fármacos que no solo bastarían para la carga parasitaria y el fallo renal. En el procedimiento decidieron realizar una exsanguinotransfusión, que si bien es un procedimiento demasiado invasivo y riesgoso, es necesario para este tipo de pacientes ante el riesgo de muerte. Como conclusión, respecto al NOM 04, encontramos que el caso ilustra un expediente clínico con notas de evolución y los reportes del laboratorio, siendo herramientas dinámicas, evidenciando que se agotaron las instancias diagnósticas y se actuó con diligencia, cumpliendo con los estándares de calidad de la atención médica. Ahora, evaluando el apego a las guías y normas, encontramos como primer apego al estándar de oro diagnóstico, haciendo referencia a la NOM 032 SSA2 de vigilancia de enfermedades transmitidas por vector y el manual de procedimientos técnicos para el laboratorio diagnóstico de Plasmodium. Ahora, lo que dice la norma es que ante la sospecha de paludismo se tiene que realizar un frotis de gota gruesa y un frotis de sangre periférica, siendo el estándar de oro obligatorio para confirmar el diagnóstico e identificar la especie de Plasmodium vivax o falciparum. El equipo médico cumplió con la normativa al no solo basarse en la clínica, sino realizar el frotis y la gota gruesa, identificando las formas de anillo y los gametocitos en media luna, siendo característicos para Plasmodium falciparum. Ahora, la indicación de exsanguinotransfusión es basada en las guías de práctica clínica de medicina crítica y literatura internacional de soporte. Esto emitido por la OMS y la CDC. La evidencia recomienda considerar una exsanguinotransfusión o eritrocitaferesis en pacientes con parasitemia mayor al 10% o daño orgánico severo, para reducir mecánicamente la carga parasitaria y las toxinas circulantes. En el caso clínico se detecta un 35% de matíes parasitados. Los médicos actuaron acorde a las recomendaciones de la terapia invasiva para malaria severa. Realizaron el recambio sanguíneo, logrando reducir la carga hasta el 2% rápidamente, con una medida de salvamento crucial ante la latencia de los fármacos. Ahora, el algoritmo de fiebre de origen desconocido. La GPC del diagnóstico y tratamiento de fiebre de origen desconocido en adultos del IMSS 288-10 dice que la fiebre persistente postquirúrgica se debe descargar primero las infecciones bacterianas comunes. Si los cultivos son negativos, el algoritmo debe de buscar causas no infecciosas o no infecciosas atípicas, tales como fármacos, transfusiones o vectores. Si siguieran el algoritmo lógico de esta GPC, sería el primer paso los antibióticos de amplio espectro, 2 la toma de cultivos, hemocultivos y urocultivos, en el cual salió negativo, la reevaluación en la fase 2 de la GPC, búsqueda de causas transfusionales y el hallazgo del parásito. Hemovigilancia y trazabilidad, esto establecido por la NOM 253 SSA1 2002.
para la disposición de sangre humana y de sus componentes fines terapéuticos. La NOM nos dice que todo evento adverso sospecha de transmisión transfusional, obligando a activar la trazabilidad inversa, rastreando a los donantes y unidades involucradas para descartar o confirmar la fuente de infección. En el caso clínico, los estudios practicados de los donantes fueron negativos, indicando que se activó el protocolo de seguridad sanitaria exigido por la NOM 253, cumpliendo con la vigilancia y la trazabilidad hematológica. Ahora, un breve resumen. El diagnóstico se realiza en base a la NOM SO32 y SSA2 2014 y la clasificación se realiza acorde al manual de tratamientos de paludismo multisistémico. Tratamiento se realiza de acuerdo a la NOM 253 y protocolos de UCI. Ahora, en el cumplimiento de la NOM 004 encontramos la historia clínica e interrogatorio con el numeral 5.4 y 6.1.1. El texto cuenta con los apartados, el título literalmente viene como historia clínica y se cumplen los requisitos de identificación y antecedentes al describir al varón. Exploración física 6.1.2, se documentan todos los hallazgos clínicos específicos obtenidos mediante inspección y auscultación. Notas de evolución, numeral 6.2, el reporte cumple con la descripción cronológica, utiliza los marcadores temporales precisos. Terapéutica y medicamentos, numeral 6.1.4. Detalla con precisión los insumos y fármacos, desde el manejo inicial empírico con antibióticos hasta los procedimientos invasivos y el tratamiento dirigido como segunda línea. Auxiliares de diagnóstico y laboratorio 5.12 y 6.1.3, detallando la solicitud y resultados de estudios paraclínicos, hemocultivos, sobrecultivos, gota gruesa y el monitoreo de las curvas bioquímicas. Ahora, ¿qué elementos no se cumplen dentro del caso clínico? Dentro de estos documentos encontramos las cartas de consentimiento no informado, siendo el numeral 10.1.2 de la NOM 004. El paciente fue sometido a una examinotransfusión que ética y legalmente debió recabarse la firma y ser informado sobre las consecuencias que podría tener. Aviso al Ministerio Público de Notificación Sanitaria, numeral 5.18 de la NOM 017 SSA2 sobre las notificaciones de contagios de vectores. Se debió generar un aviso oficial, aunque no se menciona en la investigación, no refiere explícitamente en la elaboración de este aviso a las autoridades sanitarias. De acuerdo a la Declaración de Ginebra, encontramos lo siguiente, que nos dice: velar ante todo por salud y bienestar de mi paciente. En el artículo se realiza, pues, hace uso de todos los recursos necesarios, tales como el examen de transfusión para salvar la vida ante una falla renal inminente. Respetar la autonomía y dignidad de mi paciente. En el artículo hay trato digno y atención integral. El paciente recibe la máxima atención tecnológica sin discriminación. Guardar y respetar los secretos confiados a mí. En el artículo hay protección absoluta de la identidad, pues se menciona la edad, más no el nombre del paciente, cumpliendo con el secreto médico en la divulgación científica. Ejercer mi profesión a conciencia y con dignidad. En el artículo hay pericia diagnóstica al ignorar la alarma del error y el autoanalizador para proceder con la verificación microscópica manual. Considerar como prioridad la salud del paciente. En el artículo hay prudencia al reevaluar y buscar otras causas ante la falla de antibióticos, evitando toxicidad por insistencia terapéutica inútil. De acuerdo a la Ley General de Salud, vemos los siguientes apartados. Artículo 23 y 27, fracción 3. En el caso se cumple al brindar la atención médica curativa y de rehabilitación mediante terapia intensiva, hemodiálisis y farmacología avanzada. Artículos 32 y 33. La atención fue realizada conforme a principios científicos y éticos. Derechos de usuarios. Artículo 51 de la Ley General de Salud. El paciente recibe atención de alta especialidad, oportuna y de calidad. Artículos 134 y 136. Vigilancia epidemiológica y enfermedades transmisibles. Al ser paludismo, se debió de notificar a las autoridades sanitarias. La investigación de los donantes sí se cumple, y el caso que no se cumple es 134, que fue la notificación a las autoridades sanitarias. Ahora, derechos humanos. Derecho a la vida. Artículo 3 de los derechos humanos. La examinotransfusión fue medida extrema necesaria para salvaguardar la vida. Derecho, no discriminación e igualdad. Artículo 1 y 2 de la Constitución Mexicana y 2 de los derechos humanos. Se asignaron los recursos en la UCI, como la ventilación, y esto basado en la necesidad médica y no capacidad de pago u oficio. Derecho a un nivel de vida adecuado o de salud. Artículo 25 de los derechos humanos y artículo 4 de la Constitución Mexicana.
Se garantiza pues, el derecho de protección de salud mediante el acceso a la tecnología diagnóstica y terapéutica de vanguardia. Ahora, como dictamen final y conclusión, vemos que en el dictamen del Comité de Bioética y de Autoría se establece como un paciente de paludismo grave postquirúrgico, siendo con valoración de conducta médica, prudencia y responsabilidad institucional. Encontramos como principio de beneficencia contra futilidad terapéutica. La decisión de examinación-transfusión se realiza ante el 35% de parasitemia y ahí no maleficencia y corrección de error diagnóstico se cumple mediante la rectificación de la cepa. Se mostró pericia al tener la humildad intelectual de replantear el diagnóstico. Justicia distributiva y equidad. No hubo limitación del esfuerzo terapéutico por condición socioeconómica y el uso de recursos altos cumple con los requisitos y principios de justicia y no discriminación. Ahora, como conclusión tenemos que hay un balance de pericia, prudencia y buena práctica. El análisis del caso del síndrome febril después de la intervención quirúrgica por plasmodium falciparum permite emitir un juicio de valor positivo y categórico sobre la calidad de atención prestada. Sobre la pericia, el equipo médico demostró un alto grado de pericia. La impericia habría sido ignorar la alarma del equipo automatizado o insistir ciegamente en una infección bacteriana común. En prudencia no existió imprudencia, por el contrario, la conducta fue emitida prudentemente. Aunque la examinación-transfusión es un procedimiento agresivo, la decisión fue ponderada bajo principios de riesgo-beneficio. Dictamen de buena práctica médica. El caso cumple con los estándares del ex artis ad hoc, se respetaron todos los tiempos diagnósticos y se escaló el tratamiento conforme a la gravedad. Ahora, una conclusión como criterio ético profesional. Se reconoce el error de la presunción diagnóstica, aceptaron que el paciente no tenía una sepsis bacteriana postquirúrgica convencional y no cayeron en una obstinación diagnóstica. Validar tecnología con humanismo. Ante la alarma de un error de la maquinaria o laboratorio, el criterio profesional dictó que el ser humano debía verificar la muestra. Esto reafirma que la tecnología es una herramienta, pero la responsabilidad ética recae en el juicio humano. Justicia de atención. El criterio ético se mantuvo ciego a la condición social. El profesionalismo médico dictó que un trabajador manual merecía el mismo esfuerzo titánico de medicina crítica que cualquier otro ciudadano. Conclusiones de compromiso ético ante la muerte digna. Aunque el paciente sobrevivió, el caso es un ejemplo brillante de compromiso con la vida que se alinea con los principios de la muerte digna desde la perspectiva de la ortonasia. Evito la distanasia, a menudo se confunde con muerte digna. Solo son cuidados paliativos, sin embargo, muerte digna también implica no dejar morir a quien puede ser salvado. Proporcionalidad terapéutica. El compromiso ético se manifestó a la proporcionalidad. El tratamiento fue extremadamente invasivo, pero la posibilidad de recuperación fue real y era alta. El equipo médico honró la dignidad del paciente al luchar por su vida con todas las armas disponibles cuando había esperanza, evitando todo el abandono terapéutico. Gracias.